previas también a la cruz del Calvario, y Dios ha manifestado esos hechos, los ha registrado para que nosotros los podamos estar recordando y podamos estar haciendo memoria de cosas que no tienen que olvidarse. Muchas son las palabras, muchas fueron las cosas que el Señor hizo. Imagínate que te quede poco tiempo, seguramente vas a tratar, a querer hacer lo más importante. Y Jesús, sabiendo que le queda poco tiempo, obviamente tenemos que y podemos tomar los últimos días en cuanto a sus dichos y en cuanto a sus hechos como cosas muy relevantes y muy importantes. Por lo cual hacemos bien el estar hoy en la casa de Dios, decirle que tengas más cerca, qué bueno que pudiste venir. Al estar en la casa de Dios, alegra su corazón, Él se goza por cada uno de nosotros que hemos puesto el pie adentro, pero no estamos con un pie adentro y otro afuera, estamos con todo nuestro ser y nuestro corazón en los atrios de Dios. Damos un fuerte aplauso, le damos a Cristo, aleluya. Hermano, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Sí? Dígame un sí o no. A ver, ¿se está escuchando bien hacia atrás? ¿Sí? Amén, porque yo tengo mucho retorno por acá. Y lo que queremos es que esta palabra llegue. Es una palabra que tal cual literalmente dice el versículo 1, el Señor vuelve a hablar, una palabra dicha y reiterada una y otra vez en estos últimos tiempos. Por lo menos el espíritu de esta palabra, el tipo de llamado que hay en esta palabra, es algo incipiente a estos últimos días. Si ahora cuando te lo diga y se revela a los corazones lo que en realidad está hablando en el espíritu, esta palabra, seguramente vamos a estar de acuerdo en que el Señor, como dice el versículo 1, vuelve a hablar otra vez de lo mismo. El Señor es alguien que sabe que nos hace bien el acto recordatorio, ¿sí? El repetir las cosas hasta que esas cosas encuentren nido, cavidad, ¿sí? En nuestro corazón, hasta que se arraiguen en nuestro corazón. En estos días pasados y hasta ayer inclusive, que en mi caso estuve en contacto con los pastores brasileños, hoy volvían para Brasil. Sí, una de las cosas que conveníamos entre ellos es la necesidad de estar repitiendo, ¿no? Sí, la necesidad de estar volviendo a decir de la importancia del hablar en lenguas, porque hace nada más que una semana atrás empezamos un seminario donde de eso mucho se hablaba y de eso no queremos dejar hablar y tenemos que recordarlo y tenemos que volverlo a mencionar hasta que se haga carne en nosotros, hasta que se arraigue en nuestro corazón. Y así el Señor estaba teniendo y está teniendo con nosotros algunos énfasis, ¿no? Volviendo a enfatizar, volviendo a hablar cosas que parece que en aquellos días también lo hacía de esa manera, en esa suerte de repetición, como para recordarlo y no olvidarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y de lo que estoy hablando es lo que se empieza a mencionar en el versículo 2, donde se encabeza este tema, donde se habla, hermano querido, que estamos, ¿sí? Y creo que lo sabías, ¿no? No creo que haya nadie que no lo supiera, estamos inmersos en el reino de los cielos. Algo que nosotros a veces no terminamos de ilumbrarlo, no terminamos de hacer conciencia en eso, algo maravilloso, algo singular, algo un poco quizás desconocido y no de toda conciencia, y es que estamos cerca del reino de los cielos, por no decirlo mejor, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Fue lo que principió Jesús diciendo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos, hermano, es constituido, versículo 2, por un rey. Y ese rey es Dios. Es verdad que Él es rey de reyes. Decirle que tenés más cerca, vos sos un rey. Pero con minúscula, ¿no? Nadie sea grande, ¿no? Como que quisiera decir eso. Pero Él es el rey con mayúscula. Y nos hemos acercado, el reino de Dios se ha acercado a nosotros, y en ese su reino está Él, el rey del reino. Y eso es lo maravilloso, más vasto y más hermoso que el reino es el rey del reino. Sí, porque a veces nos vamos por la tangente, ¿no? Mucho se habla y algo se comentaba en estos días pasados con los pastores brasileños, que por ejemplo en Brasil mucho se habla de los ángeles.
Hay una suerte de tantas doctrinas, ¿no?, que hacen énfasis en lo que no es lo más importante. No estamos restando la importancia a los ejércitos de Dios, pero Dios es más importante que sus ejércitos. Y Él es más importante que su reino es importantísimo. Él es el rey del reino de los cielos, y el reino de los cielos, hermano, se ha acercado. Y ese rey, hermano, es un rey, no sé si lo conocías en su carácter, es un rey festivo, es un rey de fiestas, es un rey alegre, es un rey metido en los temas, en el tema del gozo, la alegría y la profunda alabanza, y por qué no de oración también. Yo recién estaba un poquito, no digo por fuera, ¿no?, porque estamos dentro de la iglesia, aunque a veces tantas cosas nos van llevando de acá para allá y en los tiempos, a veces llegamos como pastores tan ocupados, ¿no?, llegamos a veces con los tiempos ya empezados en los cultos. Yo escuchaba el ambiente, ¿no?, que había o que no había, y uno pensaba, ¿no?, es que, hermano, tenemos que procurarlo, ¿sí?, tenemos que procurar, ¿sí?, el reino y el rey de ese reino, que es un rey de alegría. Se tiene que notar, y tenés que notarlo, y eso tiene que entrar en tu corazón, de que Él es un rey de fiestas, Él es un rey de alegrías. Pero no solamente para quedarnos en ese cambio emocional, ¿no?, que nos es necesario, porque todos nosotros somos, en su gran mayoría, si no todos, en esta reunión, no digo la distancia, tras la radio uno no sabe, ¿no?, somos, en la gran mayoría somos uruguayos, y somos gente de perfil bajo, emocionalmente hablando, no somos gente de fiesta, ¿no? Quizás algunos más que otros. Yo me acuerdo mis años mozos, ¿no?, dijera el paisano, cuando no era cristiano, ¿sí?, cuando yo pasaba bastante en el campo y otro tanto en la ciudad, y los jóvenes de la edad de uno empezaban a ir a bailes, y ahí me llevaban casi que forzado, sin ganas yo iba, porque bueno, parece que había que ir, porque era joven, los jóvenes hacían eso, y yo era de los que ni me interesaba el baile, ni bailar siquiera. Y eso parece que como que fuera un poco el sentir y el sentimiento de muchos, luego siendo grandes, les cuesta levantar a veces un perfil levantado así de gozo y de alegría. Pero hermano, el reino de alegría y de fiestas, el rey de esas fiestas, quiere sí hacer nido en tu corazón. Quiere anidar en tu corazón. Dale el aplauso y decirle: llévate mis tristezas, Dios. Meteme tus alegrías, Jesús. Hay un rey que quiere reinar, hay un rey que quiere reinar con alegrías sobre nuestras tristezas, y hay un rey, y lo sigue describiendo el versículo 2, de fuertes, entrañables, íntimas y cercanas emociones. El reino de los cielos y el rey de ese reino no es un rey distante, es un rey emotivo. Dios es un Dios emocional. Hay gente, y a veces yo salgo del cruce, ¿no?, que dice: no hay que andar en las emociones. Yo creo que hay que andar en el espíritu, ¿no? Pero también creo que el amor es una emoción, y también creo, y un día se lo dije no hace mucho a alguien que cargaba por ese otro lado, le dije, sí, que Dios es amor. Y Dios, en su sentimiento y en su esencia y en su naturaleza de amor, nos ama entrañablemente. Y no pensó algo mejor, no podía haber encontrado algo mejor que cuando se habla de eso, hablar con nosotros de bodas. ¿Sí? ¿Y cuántos están casados? A ver, los casados, levantamos la mano. Casados con S, no con Z, ¿eh? Hay gente que ha sido casada con S y otra gente ha sido casada con Z. Pero como sea tu casamiento, sí, y si te hace falta el amor entrañable, viene el corazón de Cristo para tu matrimonio también. Dale el aplauso, aleluya. Dejamos esa semilla sembrada por ahí. Aleluya, hay amor. Hay reconversión de amoríos en las parejas que se hayan enfriado. Pero la verdad, lo que te vengo diciendo, que ese Dios de quien estamos hablando es un Dios emotivo y es un Dios que pensó, para hablar de esa relación que quiere tener con nosotros, pensó en lo que es bodas. ¿Y cuántos están enamorados, sí, de sus esposas, de sus esposos? ¿Cuántos siguen, a pesar del tiempo, siguen de bodas, no? Porque hay gente que está de bodas, están casados, pero están como divorciados, ¿no? Ya no están de bodas.
Y de bodas sugiere, hermano, entrañable amor, enamoramiento entrañable. Y de eso se trata nuestra relación propuesta al lado de Dios. Sí, Él nos habla del reino, sí, y el reino dice que tiene un rey, obviamente, y ese rey es alguien que hace fiestas, y fiestas de bodas para su hijo. Amén. Dios, Padre, sí, planea relación amorosa tipo bodas, sí, para su Hijo Jesús. Lo que quiere el Padre es que tengamos amoríos con Cristo. Y te recuerdo que el Padre es el Rey, ¿eh? Es el Rey del reino. El reino de los cielos, de esos cielos que está por encima de cualquier otro cielo. Es la máxima autoridad. La máxima autoridad quiere que estés de bodas, de entrañables e íntimas relaciones amorosas con su Hijo, Jesucristo de Nazaret. Tu relación tiene que ser de entrañable amor conmigo, te dice Jesús de Nazaret. Da el aplauso. Y esta palabra él habló cuando le quedaba poco tiempo para que esto se recordara, para que de esto no se olvidaran, ¿sí? Y que esto permaneciera, ¿sí?, como vigente y como cosa que está en la tapa del libro. Porque esta es una de las cosas que sucedieron, de los dichos de su boca que se dieron entre los primeros días de la Semana Santa. Lo primero que él dijo, lo primero que él anunció y lo mandó a escribir, mira, quedó por escrito, fue esto, y esto no debería ser olvidado. Versículo 1, volvió a hablar. Y esto se vuelve a hablar, hermano. La semana pasada se fue, los pastores brasileños ya no están, pero el Señor, y aún desde antes, está y sigue llamando entrañablemente a estar de bodas, de enamoramientos con Cristo Jesús. Es una disposición real del reino de los cielos, del rey de ese reino, que es el gran yo soy y el todopoderoso. Y vos y yo somos convidados a esa boda. Dale el aplauso. Y no solamente habla de las bodas en el cielo, porque esto habla de las bodas del Cordero en el cielo, ¿verdad? Pero ¿cuántos ya estamos de bodas? ¿Cuántos entendemos que eso ya empieza? Porque lo que se casan no empieza ahí todo cuando se casan, sino que empezó antes. ¿Sí? El resultado final de la ceremonia de las bodas es la consecuencia de lo anterior. Nosotros tenemos que estar en un hilo, ¿sí?, en una transición, ¿sí?, en un ir cada vez más hacia Él, y en todo esto tal que resulte en lo que va a ser luego en el cielo las bodas del Cordero. Y hablando de esto, hablando de su corazón amoroso, que late amor, que yo creo que con gran ansiedad el Señor estará esperando que esa hora llegue, aunque esa hora nadie la sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entre tanto, lo preparatorio se está dando, lo manifiesto y parecido, ¿no?, a lo que son las bodas, porque yo digo, el noviazgo es parecido al casamiento, solo falta algo importantísimo, ¿no?, en lo que es la intimidad, lo conyugal, pero todo lo demás es casi lo mismo. Mayormente es eso que ya dije, y también el convivir y compartir permanentemente, ¿no? Casados viven juntos, los novios de a ratos se ven. Y nosotros estamos en ese periodo de noviazgo, donde, hermano querido, en verdad Dios no quisiera conformarse con ratos, nada más contigo, sino, mirá, como anoche estaba volviendo después de un viaje a casa, aunque te toque algo así y yo venía manejando, yo venía en comunión con Cristo. ¿Sí? Y esos ratos de novio y de noviazgo, de esas bodas que todavía no llegan, pero a la vez ya son,